La segunda técnica multivariante que vamos a trabajar son los heatmaps y el análisis clúster, que de nuevo un poco lo que vamos a buscar con ellas es entender qué patrones se pueden distinguir detrás de los genes y de las muestras que tenemos. Y bueno, pues por motivarlo un poco, imaginad un patio de colegio que observamos desde arriba con un dron y podríamos distinguir distintos grupos de individuos, ¿vale? Físicamente, los grupos los distinguiríamos a partir de la distancia, como entendemos la distancia en nuestro mundo, ¿no? De cómo de lejos están los unos de los otros. Pero si nos paramos a pensar un poco más, a lo mejor hay otras formas de entender la distancia. Y a lo mejor querríamos agrupar, no porque estén juntos en ese momento, sino porque a lo mejor pueden estar juntos, pueden estar cerca, pero a lo mejor pueden estar jugando a cosas diferentes. Entonces a lo mejor lo que nos interesa es ver la similitud que hay entre los juegos que están teniendo. O podríamos pensar en la similitud en cuanto a aspecto a ropa, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes visten iguales? ¿Cuáles son los clústeres que se generan por tipo de ropa? Entonces, en el fondo, depende de la distancia con lo que los estemos midiendo. Podemos definir muchos tipos de distancia y eso nos va a permitir definir quiénes son esos grupos, ¿vale? Pues nosotros en el caso de los genes vamos a hacer un poco lo mismo. La elección de la distancia es muy dependiente del tipo de variables o características que estemos midiendo. Hay muchas en la literatura. Cuando empecéis a leer artículos y demás, veréis, por ejemplo, que se nombra la distancia de Manhattan. Pueden hablar también, por ejemplo, de la correlación. Se pueden hablar de distintas medidas de distancia, pero la idea es común, ¿vale? Al final lo que vamos a hacer es agrupar según esa distancia y vamos a visualizarlo en lo que se llaman dendogramas, que ahora veremos un ejemplo donde se ve claramente qué es en qué nos tenemos que fijar. Hay también otras formas de agrupar que están basadas en lo que se llama el posicionamiento de las muestras, siempre y cuando, estas se pueden utilizar siempre y cuando conozcamos previamente el número de grupos. Entonces, atendiendo a si estamos hablando de distancias o si estamos hablando de posicionamiento, pues podemos hablar del método de las K-medias, de clústeres jerárquicos y de otros tipos de clústeres, ¿vale? Como decía, lo que nos interesa ahora mismo es entender qué son clústeres y cómo los vamos a visualizar nosotros y cómo los vais a encontrar en la mayoría de los ejemplos. Y la idea es esta. Volvemos a los datos COLUB y aquí observamos por una parte lo que se llaman dendogramas, que sería esta parte que nos aparece en los dos márgenes de la tabla. El que nos aparece en el margen superior lo que nos está uniendo son las muestras, es decir, está haciendo grupos de muestras. Ha reordenado las muestras que aparecen según la expresión de los genes y las está agrupando según esa expresión, es decir, está poniendo juntas aquellas que tienen una expresión similar. Fijaros, en este dendograma lo que tendríamos es pues esta muestra y esta muestra estarían unidas a este nivel, ¿vale? Después se unirían con esta tercera muestra en el siguiente nivel. Después se unirían con estas otras dos muestras que estaban juntas en un inicio en otro nivel. Entonces, dependiendo de a qué nivel vayamos a cortar, pues vamos a tener un número de grupos u otro número de grupos, ¿vale? Si cortamos en el nivel más alto, pues todas están agrupadas en una sola. Si no, pues a lo mejor tenemos 2, 3 grupos, depende de a dónde cortemos. Y esto es para las muestras, mientras que aquí los tenemos según los genes. Y los genes además podemos ver la agrupación también en cierta forma por el color que aparece en este cuadro, que es lo que llamamos un heatmap, un mapa de calor. Lo que se está representando en este heatmap son a través de colores, estamos viendo cuáles son los niveles de expresión de los genes, ¿vale? Y a través de esos niveles de expresión de los genes, pues vemos cómo se unen, ¿vale? Y fijaros cómo
sí que es cierto que como está juntando, pensar que está juntando a la vez cómo se parecen las muestras entre sí y cómo se parecen los genes, la expresión de los genes entre sí. Entonces, bueno, pues hay algunos clústeres que en los genes ahora mismo pues aparecen separados. Por ejemplo, estos de aquí pues podrían estar unidos con los de la fila superior. Pero en definitiva, nosotros lo que vamos a querer ver es si hay patrones de algún tipo en estas características, en esto, en lo que estamos estudiando, ¿vale? Fijaros que, bueno, responden a leucemias todas las muestras que tenemos, por tanto, es posible que todos estos genes que aparecen con una expresión concreta puedan tener que ver con la aparición de la leucemia. No se aprecia en este caso concreto las muestras las muestras de los dos tipos de leucemia están agrupados, están juntos en el vector, es decir, las primeras 27 muestras pertenecen a ALL y las siguientes 27 muestras pertenecen a AML. Y aquí, si os fijáis que aparecen los numeritos de las muestras abajo, pues no están agrupadas, parece, por el tipo de leucemia. Sin embargo, es posible aún así que haya características comunes. Como decía, esto es simplemente una forma de entrar en el análisis de los datos que nos puede dar lo que queremos o nos puede ayudar a visualizar algún tipo de relación entre los genes, entre las muestras, que no veríamos de otra manera.